Capítulo 4. El plan de batalla. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas, si queremos que hagan una diferencia en la batalla que se libra a nuestro alrededor, necesitamos seguir un plan de batalla. Necesitamos emplear los siguientes principios. Haz la voluntad de Dios el foco de tus oraciones. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo sabes cómo orar la voluntad de Dios? Descubres la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Dios ha declarado su voluntad, su propósito y su plan en las páginas de la Biblia. Dale lugar a las escrituras en tu oración. Como vimos en el capítulo 2, todas las respuestas que necesitas en la vida están en las escrituras. Si haces del estudio de la palabra de Dios un hábito, descubrirás la voluntad de Dios para tu vida y para cualquier problema que se presente. Cuando ores, expresa libremente tus necesidades y la de otros a tu alrededor. Dile qué ves, qué sientes, qué anhelas. Después ve a su palabra y escucha mientras Dios te habla por medio del Espíritu Santo. Te ministrará y mostrará su voluntad y plan para tu vida. Ora por medio de Jesús. Después de haber escuchado un tiempo leyendo su palabra, ve a Él en oración reenfocada. Señor, aquí está tu palabra. Puedo ver qué es lo que deseas. Creo y confío en ti, en el nombre de Jesucristo. En Génesis 32, cuando Jacob escuchó que su hermano, quien había jurado matarlo, venía a encontrarlo con 400 hombres, Jacob naturalmente temió por su vida. El miedo lo llevó a orar y mientras lo hacía, le recordó a Dios su promesa. Dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Génesis 32:9. La oración de Jacob estuvo basada en esa promesa específica. Estaba confiando en la palabra de Dios. Pero note que Jacob le habló como Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jacob abordó a Dios basado en la conexión de sus antecesores con Dios. Hoy en día tenemos un diferente y más íntimo concepto de Dios. Sí es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero más que eso es nuestro Padre. Y esto es verdad solo por Jesucristo. Es verdad por su muerte y resurrección. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que cuando venimos a Dios, venimos confiados, con el conocimiento de que es nuestro Padre. Tenemos esa libertad porque sabemos que Jesucristo es nuestro intercesor delante del Padre. La oración debe ser dirigida al Padre en la autoridad del nombre de Jesús. Por sí solos no tenemos derecho a una audiencia con Dios. No hay forma posible de ganar tal privilegio por sí solos. Esto es porque no formamos parte de la familia de Dios alejados de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por eso necesitamos un intercesor. Pide al Padre por tus necesidades, pero pídele en el nombre de Jesucristo. Es solo a través de Jesucristo que tienes el derecho de venir, que tienes una audiencia con Dios, que eres recibido. Cuando tocas, usas el nombre de Jesús. Sé persistente. ¿Por qué es la persistencia necesaria en la oración? Algunas personas dicen que orar por la misma necesidad más de una vez muestra falta de fe, y las Escrituras nos dan ejemplos de oraciones repetidas. Pablo admitió que la espina en su costado lo trastornaba de tal forma que, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segunda de Corintios 12:8. Jesús en el Getsemaní oró la misma oración 3 veces. Mateo 26:39-44. Y enseñó sobre la persistencia en la oración en 2 parábolas. En la primera dijo: orar siempre y no desmayar. Lucas 18:19. Después lo ilustró con la historia de un juez insensible y una viuda persistente. La viuda visitó al juez todos los días diciendo: hazme justicia de mi adversario. El juez era un hombre injusto que no temía ni a Dios ni al hombre, y aún así la persistencia de la mujer lo molestó. Eventualmente dio su juicio a su favor. Entonces Jesús agregó: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:2-8. La gente a veces tiene dificultad con el hecho de que Jesús usó a un juez injusto para comparar a nuestro Dios justo, pero la parábola muestra un vasto contraste.
Si un juez injusto pudo ser persuadido a actuar por la mujer persistente, ¿cuánto más nuestro amoroso Padre traerá justicia pronta y juicio para los que claman a Él? La otra parábola sobre la persistencia en la oración trata de un hombre que escuchó un tocar en su puerta a medianoche. Abriendo la puerta, encontró que algunos de sus amigos habían venido a pasar la noche. Quiso darles de comer antes de que se acostaran, así que fue a la alacena a traer pan, pero no había suficiente. Así que fue a la casa del vecino, tocó la puerta y dijo: «Ábranme, necesito pan, tengo invitados». El vecino dijo: «Ya estoy en cama con mi esposa e hijos, regresa mañana». Pero el hombre siguió tocando y no iba a parar hasta obtener lo que necesitaba. Por el importunismo del hombre, el vecino finalmente se levantó y le dio el pan. Lucas 11, 5, 8. Claramente, la Biblia nos enseña sobre la persistencia en la oración. ¿Eso quiere decir que nuestras oraciones persuaden a Dios a hacer las cosas de nuestra forma? ¿Tiene Dios una disposición arbitraria para contestarnos? ¿Lo podemos convencer de satisfacer nuestras demandas con nuestra insoportable determinación? No creo eso. Estoy convencido que las oraciones no pueden cambiar los propósitos de Dios, aun si oras por días y con lágrimas. Dios es muy amoroso como para ceder en algo que al final te dañará o destruirá. Aunque la oración no cambia la mente de Dios o sus propósitos, la oración sí cambia algo, nos cambia a nosotros. Muchas veces cuando estoy orando por una situación, Dios me habla. Algunas veces me muestra su plan, que es mucho mejor que lo que yo tenía en mente. Dios lidia conmigo y me muestra lo vano de ciertas cosas en que he estado insistiendo y hasta demandándole. La oración no cambia el propósito de Dios, pero la oración puede cambiar la acción de Dios. Jesús dijo: «Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». Mateo 6:8. Tus oraciones no informan a Dios de tu situación. Él sabe todas tus necesidades antes de que le digas. Tus oraciones abren la puerta para que Dios haga esas cosas que desea hacer, pero nunca lo hará ignorando tu libre albedrío. ¿Qué tan persistente debes ser en la oración? Hasta que obtengas una respuesta, ya sea un sí o un no. Si la respuesta a tus oraciones no viene inmediatamente, no te rindas. En el ejemplo que Pablo dio, habló de Epafras, laborando fervientemente en oración por los colosenses. Creo que fervientemente quiere decir fervientemente. No creo que Epafras dijo: «Ah, Señor, bendice a la iglesia en Colosas, en el nombre de Jesús, amén», sino esperó en Dios, diligentemente pidió a Dios por el bienestar y el beneficio de la iglesia y continuó practicándolo día tras día, como nos dice Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. Un error que muchas veces hacemos en la oración es adelantarnos a pensar que la batalla ya se ganó. Satanás se alarma y su apretón pudo haber aflojado un poco, pero no lo ha soltado. Los pequeños destellos de éxito que podemos ver nos dan impresiones equívocas. Pensamos que hemos ganado y podemos dejar de luchar. Por ejemplo, la situación donde ha estado orando por alguien que está tomando malas decisiones. La persona comienza a ablandarse, lo oyes decir: «Oh, he sido un necio, no me di cuenta del desorden que causé en mi vida, voy a cambiar. Las cosas van a ser diferentes a partir de hoy». Más tranquilo piensas: «Gloria a Dios, ya terminé con este. Gracias Dios, la persona ya está bien ahora». Y dejas de orar a muy poco de la victoria. En el libro «Cómo ganar amigos e influenciar a la gente», Dale Carnegie cuenta cómo Mr. Derby, un vendedor de seguros del este, quien se contagió con la fiebre del oro y se fue a Colorado para probar, sucedió que descubrió una rica franja de oro en las rocosas. Regresó al este y convenció a sus amigos de que invirtieran dinero en el negocio minero. Formaron una corporación, compraron mucho equipo y excavaron esa rica franja de oro en Colorado. Justo cuando la corporación pagó todas sus deudas, la franja se terminó. Pero los inversionistas no se vencieron, siguieron excavando y se metieron en deudas otra vez. Finalmente, un día, Mr. Derby, desanimado, ordenó terminar la excavación. Cerró la mina, se fue a Denver y vendió su mina y equipo a un vendedor de chatarra por algunos cientos de dólares antes de irse al este. El vendedor de chatarra contrató a un geólogo para estudiar la mina y el área. El geólogo regresó con este reporte: «Si excava 3 pies de más de donde Mr. Derby terminó, encontrará la misma franja de oro». Solamente 3 pies. Ese vendedor vino a ser el propietario minero más rico en el estado de Colorado. Me pregunto cuántas veces nosotros también nos detenemos a 3 pies de la victoria.
Tomamos esas pequeñas señales y victorias prematuras y pensamos que la batalla ha terminado. Satanás no ha terminado, solo se retiró temporalmente, lo suficiente como para atacar. No se va a vencer así de rápido, tratará otra estrategia para recuperar el territorio del que ha sido expulsado, y lo hará cuando ya no estés viendo porque pensaste que la batalla había terminado. Este es un principio importante en la guerra. Lo que ganamos por la oración lo tenemos que mantener con la oración contra el poder del enemigo. El poder de la oración es más grande que el de Satanás, pero tenemos que ejercitar el arma si queremos ver resultados duraderos. Sé específico. Algo más que debes saber de nuestro enemigo. Satanás solo cederá el territorio por el que has específicamente orado. No hay nada que el enemigo ame más que las oraciones vagas y generalizadas. Oh Señor, salva al mundo. Este tipo de oración no le hace nada al enemigo y no lo hace moverse un centímetro, pero cuando traes a un individuo delante de Dios, comienzas a orar por esa persona, orando específicamente por la situación de la persona y declarando a esa persona para Jesucristo, Satanás debe ceder. Señor, mi amigo Juan está esclavizado por el poder de Satanás. Su vida está siendo arruinada y torcida. Vengo contra Satanás en el nombre de Cristo y en la victoria de la cruz de Jesucristo. Te pido, Padre, que lo liberes del poder de Satanás que lo ata hoy. Libéralo para que sepa del amor de Jesucristo. Señor, haz que tu espíritu hable a su corazón y ponle fin a la obra de Satanás que lo enceguece y ata. Debemos ser específicos, debemos traer delante de Dios vida por vida, individuo por individuo, territorio por territorio, personal, individual, directa y específicamente para ahuyentar al enemigo completa y definitivamente. Cuando hacemos eso, Satanás es vencido. Cuando traemos el poder de la victoria de Jesús en la cruz en oración, no tiene otra más que ceder. Ora con certeza. La oración es mucho más poderosa de lo que creemos. Por medio de esta podemos derribar fortalezas del enemigo y liberar a nuestros seres queridos de la mano de Satanás. Como nos dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. La pregunta es, ¿puedo orar con certeza por mis seres queridos? Después de todo, sabemos que Dios no salva a nadie contra su voluntad. Eso es verdad. Dios no te salva contra tu voluntad. Si no quieres ser salvo, no te preocupes. Dios no te va a salvar. Te ha dado libre albedrío y nunca te salvará contra tu voluntad. Jesús dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Jesús está a la puerta y llama. Note que dice que no está golpeando para entrar. No tienes que pensar que va a derribar la puerta si no contestas. Dijo, si alguno oye mi voz y abre, es lo que se necesita. Dios no forzará la entrada a tu vida, tú tienes que abrir la puerta. Entonces, si Dios no se fuerza en una persona contra su voluntad, ¿cómo puedo entonces orar con certeza que Dios los salve? Debes recordar la verdad de la condición de un incrédulo y debes entender la naturaleza de la batalla. Date cuenta, tus seres queridos inconversos no son realmente libres de tomar una decisión sobre su salvación porque están atrapados en el puño de Satanás. En cuanto a los que no son salvos, los que se oponen a Dios, Pablo animó a Timoteo a corregirlos en humildad, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 25-26. Los que están bajo el poder de Satanás no tienen otra más que hacer su voluntad y no tienes esperanza de escapar sin la intervención de Dios. Los atrapados por Satanás también están ciegos. Pablo describió a los que perecen como en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Tu ser querido incrédulo no puede recibir, porque no puede ver la verdad. Satanás le encegueció los ojos y lo tiene en su poder. Por eso, tus oraciones deben ser dirigidas contra el poder de Satanás. Cuando traes a una persona delante del Señor y en la victoria de Jesucristo en la cruz, estás mandando a Satanás que suelte el puño en que tiene su vida. Jesús murió para redimirnos. Jesús obtuvo la victoria. Ya compró nuestra salvación, así que el poder de Satanás en la vida del incrédulo es un poder usurpado, no tiene ningún derecho sobre ellos. Cuando entendemos esto, podemos demandar que los suelte de donde los tiene, y lo hermoso es que Satanás debe hacerlo, ya no puede retenerlos.
Por medio de Cristo podemos demandar a Satanás que deje libres a nuestros seres queridos de esa ceguera que ha pervertido su mentalidad hacia el Evangelio, que les da una idea tan perjudicial de Jesucristo. Podemos demandar que sean libres de lo que les ha enceguecido a la verdad y realidad de su propia necesidad. Recuerdo a un hombre una vez me dijo, ¿sabe? Es increíble. Cuando era un alcohólico y drogadicto, no me daba cuenta del desorden que había hecho de mi vida. Pensé que era divertido, pensé que realmente vivía, pensé que todo estaba perfecto. Dijo, estaba completamente ciego al hecho de que estaba destruyendo mi vida. Nada más no lo veía. Puede que conozcas a alguien como este hombre que está totalmente ciego a su realidad. El Dios de este mundo encegueció sus ojos para que no vea la verdad. Por medio de la oración avanzamos con la obra cegadora de Satanás que les evita ver la verdad. Por medio de la oración sus ojos y su corazón pueden abrirse y darse cuenta del desorden en su vida y ver su necesidad por Dios, aun si no creen en Él. ¿Por qué no creen? Es porque Satanás encegueció sus ojos a la verdad. Una vez que la persona es librada del puño de Satanás y puede finalmente ver la verdad, la respuesta racional, razonable y lógica es recibir a Jesús como su Señor. En ese momento, solo un necio lo rechazaría. Entonces, si tus seres queridos no son necios, puedes tener gran esperanza. Puedes orar por ellos con certeza. Lo he visto una y otra vez. El Señor dice, venid y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Están tapadas por la obra y poder de Satanás, no pueden razonar. Así que debemos orar por los que a nuestro alrededor viven en tinieblas. Al ver destellos de esperanza, tenemos que seguir orando. La batalla no ha terminado aún. Es solo cuando Satanás finalmente cede el territorio que ha estado invadiendo, territorio sobre el cual ya no tiene derechos. Pero lo hará solo cuando lo demandemos, por medio de la oración. De vez en cuando la gente me pregunta, ¿es correcto orar más de una vez por la misma cosa? Si tengo suficiente fe, ¿puedo orar solo una vez y es suficiente? Ya hemos hablado de la persistencia en cuanto a Dios se refiere, pero cuando nos damos cuenta del efecto que las oraciones constantes tienen sobre Satanás, nos damos cuenta de la necesidad de persistir. La oración es un asalto contra las fortalezas del enemigo y cada oración es un nuevo golpe a la resistencia que él ha creado. Por eso, las oraciones repetidas son necesarias al avanzar contra las fortalezas de las tinieblas y a liberar a la gente del reino de las tinieblas para que vengan a la gloriosa luz del amor de Dios en Cristo Jesús. En este momento ya debes estar viendo que tienes el poder de liberar a tus amigos y seres queridos de la obra de Satanás que los esclaviza y enceguece. Tienes el poder de liberarlos para que tomen la libre decisión y encuentren la gloriosa luz del Evangelio y el amor de Cristo. La razón por la que continúan en las tinieblas es que nadie se ha tomado el tiempo o el esfuerzo de entrar en batalla y pelear por ellos. Debemos reconocer que venimos de una posición de fuerza, poder y victoria porque la batalla ya fue librada y ganada. Todo lo que hay que hacer es declarar victoria vida por vida, situación por situación. Es hora de liberar al mundo. Satanás tuvo la delantera por mucho tiempo. Es hora que la iglesia ya no esté sentada, cuidando el campamento y comenzar a cantar. Tomemos la fortaleza, Dios está con nosotros. Debemos salir de la trinchera y comenzar a pelear. Es hora de recuperar el territorio que Satanás trata de retener y poner en libertad a los que están cautivos por amor de Dios, por su bien y por el bien del mundo. Me gustaría orar por eso ahora mismo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, en la autoridad y poder que nos es dado. Señor, traemos delante de ti las áreas de nuestra vida donde Satanás nos ha vencido, especialmente la de la oración, donde nos ha estorbado para ejercitar el poder y autoridad que es nuestro. Hemos cedido muy pronto, Señor. Nos hemos dejado desanimar en la oración. Es mucho, decimos, esa persona nunca cambiará. Pero ahora vemos, Señor, que al hacer esto hemos cedido a Satanás territorio que no le pertenece y le hemos permitido reinar. Oh Señor, muévenos a orar, enciende en nosotros pasión por los perdidos. En el nombre de Jesús, que comencemos a liberar a los que están atados y enceguecidos para tu gloria. Amén. Santiago nos advirtió, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. No quiero que salgas diciendo, ¿no es este poder increíble? Qué bueno que Jesús ganó la victoria por nosotros. Es glorioso y emocionante. Estoy tan animado. Decirlo no es suficiente. No.
quiero que hagas algo. Ora, pon libres a tus amigos, mira a Dios obrar, avanza contra el enemigo y demanda que se retire. No puede resistirse cuando avanzas en la victoria de la cruz de Cristo. Debe dejarlos ir. Comienza a forzarlo fuera del territorio. Comienza a declarar a tus seres queridos. Libéralos. Pídele a Dios que abra sus ojos para que vean la gloriosa luz del Evangelio en el rostro de Jesucristo. Sí, estamos en una guerra, pero las buenas nuevas es que nuestro Salvador ya la ganó. Por ahora debemos pelear las batallas a favor de nuestros amigos y seres queridos reclamando el territorio que Satanás ha tomado. Y lo hacemos por el increíble poder de la oración. Medios carnales contra medios espirituales. Aunque no podemos ver el mundo espiritual, podemos definitivamente sentir los efectos de la batalla librándose allá. Podemos sentirnos turbados, desanimados, deprimidos o hasta oprimidos, pero a veces eso es todo lo que decimos. Me siento triste o me siento irritable. No reconocemos que puede haber fuerzas espirituales detrás del conflicto que estamos sintiendo y no entramos a la batalla espiritual. Hace muchos años, un sábado en la mañana, descubrí algo muy interesante. Cuando nuestros hijos eran pequeños y todavía vivían con nosotros, algunas mañanas eran difíciles. Simplemente había una sensación de irritabilidad o agitación que causaba que los niños se irritaran el uno con el otro. Se decían apodos o se apalabraban, hasta que me metía y comenzaba a abordar a cada uno. Basta, tú te vas a tu cuarto, a uno, y tú saca la basura a otro, y al tercero, ve y lava los platos. Uno por uno se iban a hacer sus labores quejándose entre dientes y todavía llevaban la sensación de agitación. Mientras se iban, se aventaban su última púa los unos a los otros. En verdad perturbaba al hogar y por supuesto usualmente pasaba cuando estaba tratando de estudiar y preparar mi mensaje del domingo. Una mañana de domingo en particular algo diferente pasó. Lo recuerdo bien, porque trajo un cambio verdadero a mi propia vida. Mientras leía la palabra y esperaba en el Señor, escuché a los niños pelear. La misma irritación comenzó a levantarse en mí mientras escuchaba que los insultos subían de tono. La agitación comenzó a hervir en mí antes de darme cuenta y estaba enojado. Como siempre, comencé a guardar mi Biblia y me alistaba para entrar en la riña. En ese entonces el Señor me habló al corazón. Dijo, es una batalla espiritual, es una guerra espiritual. Ahora domina el plano espiritual. Siéntate y toma dominio sobre esto en el nombre de Jesús y mira cómo trabajo. Entonces dije, Padre, vengo contra este espíritu de agitación en el corazón de los niños esta mañana. Vengo contra esto en el nombre de Jesús. Padre, oro para que traigas amor a sus corazones y paz en esta casa y que ates la obra del enemigo que está tratando de perturbar nuestro hogar. Antes de que terminara mi oración, uno de los niños hizo una broma y comenzaron a reír juntos. En segundos, todo el tono, el humor y ambiente había cambiado en nuestro hogar. En lugar de las peleas normales, la actitud en la casa se suavizó. El Señor me dio una lección extremadamente importante esa mañana. Me recordó que la batalla es espiritual y debemos emplear armas espirituales. Las armas carnales simplemente no funcionan en tal batalla, pero frecuentemente tratamos de usar medios físicos para lidiar con los asuntos espirituales. Desafortunadamente, la Iglesia frecuentemente ha guiado en esta forma errónea de pensar, tratando de obtener resultados espirituales usando medios carnales. El viejo dicho, el fin justifica los medios, no es bíblico y no está bien. Pero, ¿cuántas iglesias han comprado esa filosofía? Es carnal que una iglesia adopte las ideas de Madison Avenue para lograr un presupuesto. Y aún tantas iglesias han caído en esta trampa. Establecen su presupuesto calculando lo que necesitarán para el año y luego forman un comité. Entonces, este comité sale en grupos de 2 o 3 para tener un toque psicológico y visitan la casa de cada miembro de la iglesia. Piden a cada uno que hagan una promesa a la iglesia para el año venidero, diciendo, este año hagan un poco más. Una vez que una promesa de ofrenda se solicita, el nombre del miembro y monto de la ofrenda se archiva en la computadora para monitorearla. Si un miembro se atrasa, automáticamente se le envía una carta. Se ha atrasado en su ofrenda prometida. Establecimos nuestro presupuesto basado en que contábamos con sus pagos. A menos que lo envíe y rescate a la iglesia, vamos a tener que hacer ajustes en algunos eventos. Digo esto con absoluta certeza.
Dios nunca intencionó que la iglesia lograra cosas espirituales usando medios carnales. El rompimiento con la denominación donde serví hace años sucedió por esto. Mientras estábamos en una conferencia en Phoenix, Arizona, el obispo se levantó y dijo: «Bien, sé que motivar a la gente con la competencia es motivación carnal, pero debemos reconocer el hecho de que la mayoría de la gente que ministramos son tan carnales que es necesario usar motivaciones carnales». Cuando escuché esto dije en mi corazón: no puedo y no lo haré, no es correcto. Si la mayoría de la gente es carnal, entonces es nuestro deber como pastores guiarlos a una relación espiritual con Dios, en lugar de satisfacer su carnalidad. Desde ese momento supe que no iba a servir a Dios en esa denominación. Se ve tan obviamente equívoco cuando se dice de esa forma, tan evidente, y todavía muchas iglesias continúan haciendo este trágico error: usar métodos carnales para promover el programa de Dios. El problema es, una vez que comienzas a usar medios carnales, debes continuar usándolos. Si logras atraer una multitud con promoción y sensacionalismo, no puedes detenerte, pues debes continuar así para retener a esa multitud. Si te afanas para conseguir, debes afanarte para retener. Por eso tantas iglesias están en líos, han tratado todo truco en el mundo, han desarrollado su programa afanándose, este gran evento, este gran esfuerzo, y ahora deben mantener la emoción del momento o todo se va a acabar. Lo hermoso de ver a Dios obrando y dejando que el Espíritu haga lo que quiere en tu iglesia es cuando no tienes que afanarte para obtener, no tienes que afanarte para retener. Es la obra de Dios de principio a fin. Él la inició y Él la mantendrá funcionando. Lo que es verdad de la iglesia también es verdad en tu caso. No importa qué es lo que está delante de ti, no importa qué montaña se levante, tienes dos opciones. Puedes tratar de lograrlo con medios carnales o espirituales. Puedes usar armas físicas, armas usadas en la carne y limitadas por esta, o puedes usar las armas de guerra a las que Pablo se refirió en 2 de Corintios 10:4, armas poderosas para derribar fortalezas y mandar a Satanás y sus demonios huyendo. La decisión para mí es clara. La naturaleza del espíritu en la oración. Es difícil pelear una batalla espiritual cuando estamos atrapados en cuerpos físicos. Estas tiendas de carne son un gran obstáculo en la batalla, pero algo increíble sucede cuando oramos. Nuestras oraciones toman la naturaleza del espíritu. Déjame ponerte un ejemplo. Hace no mucho tiempo, un domingo por la mañana, mi cuerpo estaba en Jerusalén, pero mi mente estaba en mi iglesia en Costa Mesa. Domingo en la noche en Israel es de mañana en casa. Todavía tenía mi reloj en tiempo de California y estaba al tanto de lo que estaba pasando en la iglesia. Estaba completamente disfrutando mi visita en Israel, pero debo confesar que extrañaba mi casa y deseaba poder estar con todos en la iglesia. Así que comencé a ver el tiempo y esperar a que cada servicio comenzara. Y al empezar, cada día pedía las bendiciones de Dios sobre los que estaban ministrando la palabra de Dios en mi ausencia. Oré que el corazón de la gente estuviera abierto a recibir la verdad de Dios y que Dios hiciera una obra maravillosa en la congregación esa mañana. Tomó muchas largas horas de un cansado e incómodo viaje para regresar mi cuerpo a Costa Mesa. Pero mi espíritu, eso es otra historia. El cuerpo está limitado por tiempo, espacio y objetos materiales, pero por la oración nuestros espíritus pueden estar unidos instantáneamente en cualquier lugar del mundo en la obra de Dios. Piensa sobre los espíritus que conocemos como ángeles. ¿Sabías que cuando te unes en tu iglesia los domingos en la mañana es más que probable que los ángeles se reúnen contigo? Es verdad. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:12 que los ángeles anhelan conocer los misterios del Evangelio. Tienen curiosidad de los redimidos y las cosas que Dios ha propuesto a su gente. Dios tiene trabajo para sus ángeles en todo el mundo, así que no se quedan en un lugar definitivo. Es posible que un ángel que visita tu iglesia estuvo al otro lado del país o hasta del mundo hace solo unos minutos. Ellos no están atados al tiempo como nosotros, y aunque debemos cruzar puertas de la iglesia para entrar, los ángeles pueden entrar por el piso, el techo o las paredes. Nada los detiene. No son estorbados por objetos materiales, ni nuestras oraciones. Así como los seres espirituales, nuestras oraciones no son impedidas. Por medio de la oración puedes estar en un lado del mundo y unirte a alguien más en otro lado. Puedes orar bendiciones para ellos, puedes pedir protección, puedes orar que Dios los fortalezca para la guerra espiritual que están enfrentando. Es maravilloso.
La oración es una herramienta tremenda, una poderosa arma. El campo de batalla. La oración es una actividad espiritual que utiliza ambas cosas, la mente y el espíritu. Como dijo Pablo en 1 Corintios 14:15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Otra versión dice, y también oraré con mi mente. He aquí la preocupación. En su segunda carta a los Corintios, Pablo aborda el problema de la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. El campo de batalla, el lugar donde Satanás lucha la batalla contra Dios, es tu mente. Satanás nos ataca en nuestros pensamientos e imaginación. No quiere otra cosa más que vencerte al ponerte en esclavitud espiritual, y tu mente es un lugar muy conveniente y una herramienta eficaz para lograr la meta. Hay una ley en la metafísica conocida como la visualización. La idea detrás de la visualización es que si quieres algo, solo tienes que visualizarte a ti mismo como que ya lo tienes. Quizás quieres $1,000,000. Los impulsores de la visualización te dirán que imagines que ya los tienes. Visualiza las cosas que poseerías si tuvieras ese dinero, el tipo de carro que manejarías, la casa donde vivirías y la ropa que usarías. Según la ley de la metafísica, al visualizarte en la situación que deseas, estás de hecho plantando el deseo en el subconsciente de tu mente. Una vez que las metas están plantadas, tu subconsciente comienza a trabajar 24 horas al día, maquinando trucos y métodos para que lo que visualizaste se haga realidad. Habrás escuchado sobre los libros como Piensa y enriquécete por Napoleon Hill o El hombre más rico en Babilonia por George Clason. Todos estos libros y filosofías comparten los mismos principios metafísicos de visualización. Pon metas en tu mente y permite que tu subconsciente trabaje hasta que se haga realidad. A Satanás le gusta usar las tácticas de visualización porque cuando empleamos ese principio, unimos fuerzas con él en su plan de destruirnos. Piensa cuántos matrimonios han sido destruidos porque una persona comenzó a fantasear sobre alguien que no era su pareja. Siempre comienza con la visualización, cuestionando, soñando e imaginando cómo sería tener otra relación. La visualización planta metas en tu subconsciente, que trabaja hasta que se hace una realidad. Lo que parece una inocente fantasía te lleva a la esclavitud. No dejes que Satanás te lleve por ese camino. Es crítico que aprendamos a someter estas imaginaciones y toda cosa que se exalte contra Dios, contra la palabra de Dios, contra los caminos de Dios. No te permitas ser llevado con fantasías o visualizaciones de cosas que nunca fueron intencionadas para ti, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo escribió, cuando Satanás susurra, Dios dijo eso, ¿estás seguro que le importas? ¿En serio te haría daño divertirte así? Debemos tomar esos pensamientos cautivos y dárselos a Jesucristo. Satanás hará un gran esfuerzo por plantar pensamientos destructivos en tu mente, pero Dios, quien es más grande, nos ha dado el poder de su Espíritu, el poder de la palabra y el poder de la oración para que podamos resistir los ataques del enemigo y luchar contra él en el campo de batalla de nuestra mente. La victoria. En todo esto de las batallas, el armadura y armamento, es bueno recordar otra vez que no hay duda sobre el resultado de esta guerra. Ya ha sido ganada. Colosenses 2:15 dice sobre la victoria de Cristo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús obtuvo completa y total victoria en la cruz. Ha derrotado al enemigo de una vez para siempre. El problema es que Satanás es el maestro de la insolencia. Se mete donde ya no tiene derecho o autoridad de hacerlo. Establece fortalezas donde no tiene ningún derecho a hacerlo hasta que es forzado a salir. Pero podemos, por medio de la autoridad en el nombre de Jesús y por medio de la victoria de la cruz de Cristo, avanzar contra toda fortaleza que Satanás establece y demandar que se vaya. Y cuando lo hacemos, debe abandonar el lugar. Debe de hacerlo, sin preguntas. Debe hacerlo porque no tiene de otra más que rendirse ante la completa victoria obtenida por Jesús en la cruz por nosotros. Jesús es el Rey del mundo por derecho. La palabra Mesías quiere decir ungido. Dios ha ungido a Jesús como Rey.
pero Satanás todavía está sentado en el trono y haciendo su mejor esfuerzo para retener algo que ya no le pertenece. Por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, por medio de la oración podemos reclamar el territorio que Satanás está tratando de arrebatar. Podemos avanzar contra ese poder del enemigo, ya sea en la vida de nuestras familias, hijos, esposos, seres queridos o amigos. A través del poder de Cristo podemos enfrentar al enemigo y poner fin a su obra enceguecedora. Podemos poner fin a las ataduras que tiene en los que amamos. Se nos han dado las armas que necesitamos para liberar a los que están en esclavitud. Es nuestro privilegio y derecho interceder por aquellos que están perdidos, levantarlos en oración y demandar que Satanás nos regrese el territorio que ha robado centímetro a centímetro. Por medio del poder que Dios nos ha dado, podemos y debemos usar la oración para liberar a nuestros seres queridos. Y que Dios nos ayude si no lo hacemos.